Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Silvia Lorena Solón González. Actualmente estoy cursando el 9º cuatrimestre en el área de Ciencias de la Educación con terminal en Ciencias Sociales. Bueno, pues nuestra materia se llama Diversidad Cultural. A mí me tocó exponer el tema número 4, que lleva como nombre el reencuentro del trabajo de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Para empezar a hablar de la diversidad cultural, previo a la UNESCO, nos dice que los acontecimientos fueron los acontecimientos que crearon más conflictos mundiales, mismo que permitieron evaluar el desarrollo político, social en distintos pueblos y en distintas culturas del mundo. Dice que uno de los resueltos de todo esto, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, fue el sistema bipolar, o bien conocido como el sistema Potsdam. Cuando hablamos de nacionalismo y antinacionalismo como parte de un proceso de transformación y cultural durante la Guerra Fría, es necesario recalcar la formación del Estado y de la nación. Este se consolidó con la paz de Wilsinoa y con el triunfo de la Revolución de Octubre que fue en Rusia. También nos hablaba que en el segundo nacionalismo se creó la independencia de los pueblos hispanoamericanos, y como consecuencia de esto fue el destino del manifiesto, expresando en su política expansionista, norteamericana contra México en 1847 y en el Caribe de 1898. Por otra parte, cabe señalar que la nacionalidad elevó a todos los miembros de la comunidad a un estatus más grande, en donde la identidad nacional fue el fundamento que organizó y garantizó la participación social. De esta manera, pues el nacionalismo fue considerado el principio constitutivo de la modernidad, que aquí fue donde se vino dando el modernismo. De ahí, pues las relaciones que se desarrollaron durante la Segunda Guerra o posguerra como parte de la modernidad fueron frías entre centros, en el sentido en la que éstas estuvieron caracterizadas como descalificaciones políticas en el ámbito internacional. Más sin embargo, en las periferias la guerra se entornó candentemente por la intervención científica, militar, política y cultural, que sirvió para muchas otras cosas. Para una de ellas fue para contender las declaraciones selectivas, ya que fue entre soviéticas y norteamericanos sobre su política después de los años 1945, donde el primero que habló de apoyar a los movimientos revolucionarios en contra del imperialismo estadounidense fue alguien que estuvo justamente en 1945. Ignacio Sosa nos menciona en este apartado 3 tipos de nacionalismo: el de los dos más grandes del imperio multinacionales, como el atomato, el austriaco, el ruso e inglés. El primero, que es el atomato, nos dice que su surgimiento fue en el nacionalismo en la parte occidental del atomato. Eventualmente causó la caída del dominio o los turcos atomatos y en su concepto de Millet, así como el surgimiento de cuestiones aún vigentes como el problema del palestino, que junto con el nacionalismo fue una de las causas
que proporcionó a la disolución del Yugoslavia. Esto fue para el entendimiento de un nuevo concepto más extenso de los nacionalistas, que fue a través del Imperio Autónomo, cuya cariz era diferente. Una de las ideas actualmente basadas en la religión que ayudaba a la comprensión de los hechos posteriores e imperios autónomos, así como los hechos de la participación del imperio autónomo. Así como el nacionalismo austriaco, que surgió por primera vez durante las guerras de napoleónicas, con Joseph von Harmony como líder político nacionalista austriaco, prominente en ese momento en la década de 1930. También nos dice que el gobierno frente a Patriarco, que fue Engelbert Doepfer y Kurt Schuschnigg, rechazaron las actuales aspiraciones pangermanas al unir Austria con Alemania, que fue el dominio de dos potestades, aunque no fue un rechazo como tal del todo de una unión potencial, sino que fue una unificación entre Austria con Alemania requerida para un Estado alemán federal, donde se garantiza que Australia y los australianos un estatus de dicho privilegio que recasiona como una nación australiana. Nos dice que el nacionalismo ruso surgió en la segunda mitad del siglo XVIII debido al interés de los círculos de educación de la alta sociedad, de las corrientes de la filosofía occidental y del pensamiento político. Inicialmente la nación era entendida como la élite cultural intercultural. En su mayoría pues era gente de la nobleza. Como parte del orden existía el nacionalismo, que se interpreta como el espíritu del pluralismo, que es un estímulo de interés en los orígenes de Rusia y su cultura. Nos dice que durante el reinado de Pedro los logros de Rusia fueron muy llamativos, ya que pues el zar veía con buenos ojos a los europeos, es decir, que de igual manera, como lo escribió en 1791 Nikolai Karamzin.